Bien, vamos a empezar con la clase del día de hoy. ¿Qué tema vamos a ver? Vamos a ver uno de los temas muy importantes en la física, uno de los principales temas que estudia el movimiento. ¿Cuál es ese tema que estudia el movimiento, profesor? Vamos a hablar de la cinemática. Bien, aquí vemos algunos puntos clave que nosotros vamos a ir llenando, ¿no? Mientras voy viendo aquí, les voy tocando los puntos claves y lo vamos a ir llenando nosotros en un concepto. Entonces, vamos a ir desarrollando aquí los puntos claves. En este caso, la cinemática, te voy a ir hablando. La cinemática, entonces, viene a ser una rama de la física que estudia, ¿qué cosa estudia? Estudia todo lo que tenga que ver con el movimiento. Por ejemplo, hay muchos tipos de movimiento, ¿no? Un movimiento de repente recto, un movimiento vertical de repente. También hay movimientos circulares, movimientos parabólicos, semiparabólicos, en fin, muchos tipos de movimiento. Entonces, la cinemática simplemente es una rama de la física que estudia, ¿qué cosa? El movimiento. ¿Está bien? Bueno, vamos a ponerle aquí nosotros entonces, vamos a ponerle aquí como un concepto rápido nada más, concepto simple, ¿no? Listo, estudia el movimiento de los móviles, de los cuerpos, etcétera, ¿no? Pero algo simple, un concepto simple nada más aquí, simplemente le podemos decir que la cinemática estudia el movimiento. Listo. Ahora, dentro de la cinemática vamos a ver qué cosa, vamos a ver el movimiento. Como la cinemática estudia el movimiento, entonces nosotros tenemos que ver cuáles son los elementos del movimiento. De repente por ahí habrá algún otro elemento del movimiento, pero en este caso yo te voy a hablar de 4. Son lo que más va a sobresalir y lo que tú tienes que dominar para este curso de cinemática. ¿Está bien? Empezar a explicarte los elementos del movimiento, aquí te he puesto una gráfica. En esta gráfica tenemos los ejes del plano cartesiano, eje X y el eje Y. Pero en este eje X y en este plano cartesiano con el eje Y, vemos que hay una mosca. Profesor, ¿y esa mosca para qué sirve? A ver, vamos a ver. Tú sabes que si, supongamos, ¿no? Que tú te pones a correr o de repente un carro va y viene. Su movimiento es fácil de determinar, un movimiento quizás recto, ¿no? Bien, vamos a analizar el movimiento de la mosca, ¿no? Tú sabes que la mosca no vuela en forma recta, ni tampoco vuela en forma circular. La mosca tiene un movimiento un tanto incierto, ¿no? Pero vamos a suponer que, bueno, logramos describir el movimiento de esta mosca y vamos a suponer que se movió pues de esta manera, ¿no? Por aquí el profesor se movió y llegó pues a la posición que estás viendo aquí. Entonces, a esta le vamos a llamar posición número 1, que va a ser una posición inicial, y a esta de aquí pues le vamos a llamar una posición 2, que para nosotros va a ser una posición final. Es un movimiento incierto, un movimiento de curvas. Listo. Bien, una vez dibujado ya el movimiento de la mosca, ahora vamos a definir los temas. ¿Qué es lo que primero tenemos? Tenemos lo que es la trayectoria. A ver, profesor, ¿qué cosa es la trayectoria? A ver, aquí justo acabamos de describir el movimiento. En este movimiento está la trayectoria. ¿Cuál es la trayectoria, profesor? La trayectoria, chicos, es simplemente el dibujo por donde pasa un móvil o un cuerpo. O sea, en este caso, pues, con palabras simples podemos decir que es el dibujo del camino del móvil. ¿Está bien? Es el dibujo del camino del móvil. Entonces nosotros le ponemos aquí, veamos, es el dibujo del camino. O sea, son palabras simples que te estoy dando yo, ¿no? Es el dibujo del camino. En este caso, profesor, ¿cuál es la trayectoria de la mosca? Imaginemos que tú viste volar a la mosca. Tú analizaste su movimiento. Y ese movimiento por donde pasó, tú lo dibujaste. Tú empiezas a dibujar el camino de la mosca. Y al dibujar el camino de la mosca, resulta ser que ese camino es la línea verde, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esa trayectoria simplemente es el dibujo. A ver, profesor, entonces quiere decir
que la trayectoria no tiene número, no tiene medida, no tiene nada. Cuando hablamos de trayectoria, no tengo que dar ningún número. No, solamente tienes que dibujar, nada más. ¿Qué cosa tengo que dibujar? El camino por donde ha pasado el cuerpo. Por ejemplo, aquí me pongo a dibujar la trayectoria. Fíjate, ahí está. Algo así, ¿no? Algo así salió. Esto, chicos, esto, muchachos, se conoce como la trayectoria. O sea que la trayectoria simplemente es el dibujo del camino, el dibujo por donde ha caminado, por donde ha pasado un móvil o un cuerpo. ¿Está bien? Vayamos con el segundo elemento del movimiento. Me dicen qué cosa es el espacio recorrido o distancia recorrida. Lo puedes llamar espacio recorrido o distancia recorrida. ¿Qué cosa viene a ser esto de aquí? Bien, veamos lo que es. Ponemos el concepto, el espacio recorrido o distancia recorrida simplemente es la medida de la trayectoria. Vamos a ver. Explicamos aquí en el movimiento de la mosca. ¿Cuál sería aquí el espacio recorrido? Si te preguntaran cuál es el espacio recorrido de la mosca, entonces tú no tienes que dar el dibujo, tú tienes que dar aquí ya una medida. Por ejemplo, tú ya dibujaste la trayectoria de la mosca, entonces tú tranquilamente pues tienes que medir este camino. Hay que medir esta línea verde. Nosotros la medimos y damos un resultado. Pero para medir, ¿qué crees tú que vas a usar? Tú no vas a usar pues de repente pues tú dirás, no, a ver profesor, o sea que si yo quiero medir ese camino, ¿podré usar una regla no te va a servir aquí, ¿no? Vamos a dibujar aquí nuestra regla. Entonces, ¿qué tipo de instrumento tú podrías usar para medir esta trayectoria? Podemos usar de repente un instrumento de medida que se amolde, ¿no? Que se amolde o que sea de plástico, que sea moldeable, ¿no? Por ejemplo, un centímetro, esos que usan para medir la estatura de las personas, o de repente los que usan los costureros, podríamos usar de repente este instrumento. Entonces tú agarras el instrumento que te va a servir y con ese instrumento tú te pones a medir la trayectoria. Nosotros lo medimos y de repente, pues al final, después de medir con nuestro instrumento, de repente, pues no, supongamos que me salió, vamos a ponerle aquí 130 centímetros. Ahí está. Entonces, a esa medida se le conoce como espacio recorrido, o también conocido simplemente como espacio. ¿Está bien? La medida. ¿Qué cosa has medido? La línea verde. ¿Y qué cosa era la línea verde? Una trayectoria. Ah, profesor, entonces quiere decir que si a mí me están pidiendo el espacio, me están pidiendo entonces la medida de la trayectoria. Así es. O sea, en este caso, ¿qué daría como respuesta? 130 centímetros. Si te pidieran el espacio o espacio recorrido. El espacio recorrido viene a ser esto entonces, viene a ser la medida de la trayectoria. Bien, ahora tenemos también otro término que dice aquí, el otro elemento del movimiento que viene a ser el desplazamiento. Vamos a ver aquí en la mosca, por ejemplo. Vamos a analizar el movimiento de la mosca. Ya dibujamos la trayectoria, ya dibujamos o ya hallamos el espacio recorrido. Ahora vamos a ver cuál es su desplazamiento aquí. El desplazamiento viene a ser un vector. ¿Cómo que un vector? A ver, veamos. Mira, fíjate, no te pierdas, ¿ah? Mira aquí. Posición inicial de la mosca. Pero, profesor, la mosca después de un tiempo, después de recorrer, después de estar volando, ya no está aquí, sino ¿dónde está? Mira. O sea que la mosca al inicio estaba en un lugar, estaba en una posición, pero después de un tiempo está en otra posición y hay un desplazamiento ahí. O sea que la línea roja viene a ser simplemente el vector desplazamiento. Si lo queremos decir con palabras simples, simplemente el desplazamiento mide una posición final con respecto a una posición inicial. Pero el desplazamiento, fíjate, no es una línea con curvas, siempre va a ser una línea recta, ¿no? Entonces, el desplazamiento que viene a ser simplemente es un vector
que mide el cambio de posición. ¿Está bien? Es un vector que diferencia, que nos dice si el objeto o el cuerpo se ha desplazado, si el cuerpo del objeto tiene un cambio de posición, ¿no? En este caso, pues sí hay un cambio de posición. Entonces nosotros ponemos como concepto aquí, le vamos a poner aquí, ¿qué cosa es el desplazamiento? Le ponemos, ¿no? Es un vector, en palabras simples, es un vector que mide el cambio de posición. Profesor, y entonces si a mí me pidiesen hallar, supongamos un ejemplo, ¿no? Me piden hallar, ¿cuál es el vector desplazamiento? Supongamos, ¿no? O ¿cuál es el desplazamiento de la mosca? ¿Cuál sería, profesor? ¿Puedo dar como respuesta entonces el vector? Así es, tú das como respuesta tu vector. O sea que dibujas un vector, en este caso el vector es rojo, más o menos, pues no me salió de repente en la misma dirección, porque si lo hago más abajo no me va a alcanzar el espacio, ¿no? Pero la idea está clara, la idea, quiero que ustedes entiendan la idea de vector desplazamiento. ¿Qué cosa es el vector desplazamiento? Entonces, el vector desplazamiento simplemente mide o nos da a entender el cambio de posición de un objeto. ¿Está bien? En este caso, la mosca de la posición 1 se fue a la posición número 2. Entonces, hay un cambio de posición. ¿Está bien? Veamos lo que es la distancia. ¿Qué cosa es distancia, profesor? A ver, veamos. La distancia es la medida del desplazamiento. Entonces, si nosotros vamos a recapitular, ¿te acuerdas que la trayectoria era el dibujo del camino del cuerpo, era la línea verde? Y esa línea verde, si yo quería hallar su longitud o quería hallar su medida, ¿qué es lo que yo hacía? Simplemente me ponía a medir este recorrido, pero con un instrumento determinado, por ejemplo aquí un centímetro moldeable, ¿no? Ahora, si yo voy a hallar la distancia del desplazamiento, quiero hallar la medida del desplazamiento, del vector desplazamiento, entonces pues yo creo que lo más común sería usar una regla, ¿no? La regla sí me va a ayudar. ¿Por qué te va a ayudar a medir este desplazamiento? Porque este desplazamiento es recto, es una línea recta. Entonces tú te pones a medir esto que está aquí, pues, ¿no? De repente hasta aquí un centímetro, de repente hasta aquí tu regla llegó a 1 metro, o qué sé yo, ¿no? 80 centímetros. Te pones a medir toda la línea, ya sea también con cualquier instrumento que a ti se te ocurra, y supongamos, pues, que ya lo mediste, entonces tú te pusiste a medir el desplazamiento, y te da una medida, te arroja un número. Vamos a suponer que nos dio, pues, a ver, si la trayectoria nos dio 130, la línea verde nos dio 130, entonces el desplazamiento nos va a dar un poquito menos, ¿no? ¿Por qué? Fíjate que la línea verde va a ser un poquito más grande, va a ser más grande. Si yo lo estiro, me va a dar más longitud que el vector de color rojo. Entonces la medida de desplazamiento pues tiene que ser menor que el dibujo de la trayectoria. En este caso, pues sería, entonces, para dar una medida, pues, que esté de acorde a lo que hemos hecho al inicio, pues yo le puedo poner 100 centímetros. Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta aquí? Hemos medido ese vector rojo, ese vector al cual nosotros le llamamos desplazamiento. A esa medida se le conoce con el nombre de distancia. O sea, si a ti te pidiesen hallar cuál es la distancia de esa mosca o cuál es la distancia que ha tenido o que tiene la mosca, la distancia de la mosca va a ser igual a 100 centímetros. Le ponemos en forma de fórmula aquí, módulo del vector desplazamiento es igual distancia. Entonces tenemos aquí que la distancia es el módulo del desplazamiento. Tienes los 4 conceptos, los 4 elementos del movimiento, que no es lo mismo, por si acaso, se diferencian. Uno es trayectoria, ya sabes, la trayectoria es el dibujo del camino del móvil, por donde pasa, es el dibujo, incluso te puse aquí en un ejemplo, es el dibujo, mientras que el espacio, si te piden el espacio o espacio recorrido, simplemente es la medida de la trayectoria. Trayectoria con desplazamiento no es lo mismo, ya sabes por qué no es lo mismo, ¿no? ¿Qué cosa es el desplazamiento? El desplazamiento es un vector, pero es un vector
¿De qué tipo? Es un vector que mide el cambio de posición, nada más, posición final con respecto a una posición inicial. Y si tú quieres dar la medida de ese vector de desplazamiento, entonces a eso le llamaríamos la distancia. Entonces, sigamos con la cinemática. Dentro de la cinemática, nosotros vamos a encontrar un movimiento, el más sencillo de todos, el más fácil de estudiar, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Algunos le llaman, pues, en vez de movimiento rectilíneo uniforme, le llaman MRU. Cuando estudiamos cinemática, MRU significa movimiento rectilíneo uniforme. Yo te voy a explicar por qué se le llama movimiento rectilíneo uniforme. Fíjate aquí. A ver, primero, movimiento se le llama porque el móvil se mueve. Entonces le ponemos aquí nosotros. Movimiento porque hay un cuerpo o hay un móvil en movimiento. Listo. Ahora, ¿por qué le vamos a llamar rectilíneo? Porque su movimiento es de trayectoria recta. Entonces, el dibujo del camino de ese móvil siempre va a ser una línea recta. Muchos aquí a veces se confunden y a veces no entienden qué cosa viene a ser uniforme. ¿Por qué se le llama uniforme? Se le llama uniforme, si te das cuenta, por ejemplo, aquí en la imagen. A ver, aquí en la imagen, chicos, si te das cuenta, hay un carrito aquí. Este carro se está moviendo conforme ¿qué? Conforme pasa el tiempo. Y mira la velocidad del carro, 10 metros por segundo. ¿Será verdad su velocidad? Mira, ¿ves? Si es verdad, mira, acá hay 10 metros, este móvil recorre 10 metros. ¿Y en cuánto tiempo lo hace? En un segundo, mira, ¿ves? Por eso es que su velocidad es 10 metros por segundo. Mira, fíjate en el otro segundo, mira. Si es 10 metros por segundo, recorre 10 metros. ¿Y en cuánto tiempo, profesor? En un segundo, mira, ¿ves? ¿Se cumplirá? Sí se cumple, mira, ¿ves? Pero yo sé que tú te estás dando cuenta de algo más aquí. A ver, ¿de qué me estoy dando cuenta? Mira, te das cuenta que la velocidad del móvil no cambia. ¿Cambia o no cambia? No cambia, siempre es el mismo. A esta velocidad que no cambia se le llama velocidad constante. ¿Por qué? Porque es una velocidad del móvil o el móvil tiene una velocidad que no va a cambiar, siempre se va a mantener. O también se le llama velocidad uniforme. Bien, eso quiere decir entonces la palabra uniforme. Le ponemos como concepto aquí entonces, uniforme viene, bueno, vamos a ponerlo con palabras simples, quiere decir que velocidad no cambia. Bien, entonces, uniforme le vamos a llamar porque la velocidad no va a cambiar en los ejercicios, o en el móvil, o en los problemas que tengamos. Bien, incluso aquí nomás también nos dicen que la velocidad del móvil, aquí, permanece constante. Permanece constante quiere decir que la velocidad no va a cambiar, siempre va a ser la misma. ¿Está bien? Continuamos entonces con este tipo de movimiento de la cinemática y vamos a ver ahora ya las ecuaciones del MRU, porque el MRU también tiene ecuaciones, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa participa o qué elementos tenemos en el MRU? Mira, fíjate, tenemos un carrito, que tiene una velocidad V, y después de un tiempo, aquí está tu tiempo, mira, ahí está. Y mira, después de un tiempo la velocidad no cambia. No tiene que cambiar, porque si va a cambiar esa velocidad, entonces ya no sería MRU, sería otra cosa, ¿no? Este es MRU porque la velocidad es constante. Y esta D significa, viene de distancia. Vamos allá a las ecuaciones. Yo estoy seguro que tú de repente, pues no, tu profesor de física, pues no, estoy seguro que te ha hecho más o menos esto de aquí, un círculo, no importa, ¿no? De repente una manera más rápida de aprender quizás, pero las ecuaciones al final van a ser la misma, ¿no? Cada quien ya, bueno, ahí aplica su método, el método que te haya quedado, y aquí le ponemos, ¿no? Viene la E de espacio, la T de tiempo y la V de velocidad. ¿Está bien? E de espacio, T de tiempo y V de velocidad. Quizás de repente también le podemos poner que esta V significa velocidad. Profesor, pero ¿por qué usted pone distancia y pone espacio? ¿No se supone que la distancia es la medida del desplazamiento, mientras que el espacio era la medida de la trayectoria?
Así es. Mira aquí, te voy a explicar por qué en el MRU, cuando hablamos de MRU, nos vamos a dar con la sorpresa de que el espacio recorrido, la medida del espacio recorrido, porque en conceptos son diferentes, va a ser igual a la distancia. O sea que los dos van a ser de misma medida. Cuando tú veas un problema de MRU, de repente te van a decir hallar qué cosa, hallar el espacio o hallar, de repente en otro problema te pueden decir hallar la distancia y tú vas a decir, pues no, pero que no eran distintos, no era cada quien tenía su diferencia, ¿por qué me piden esto? Pero en el MRU son lo mismo. En ejemplo 1, vamos a dibujar un móvil, un mosquito de repente, y este mosquito pues se movió pues con un movimiento que nosotros pues vamos a dibujar algo así. ¿Está bien? Por aquí, por acá y por acá. Listo. Es el ejemplo igualito que al inicio. ¿Cuál era la trayectoria? La trayectoria era la línea por donde pasaba el mosquito, o sea que los puntos suspensivos es la trayectoria. Y si yo te pido hallar el espacio, ¿cuál es el espacio? El espacio viene a ser la medida de la trayectoria. Nosotros nos ponemos a medir esta línea verde y la medida pues que nos dé, ese va a ser el espacio. Vamos a suponer que la línea verde pues me dio 100, vamos a suponer me dio 100 metros. Entonces aquí como respuesta sería 100 metros. Ahora, si a mí me piden la distancia, o sea, ya no me piden el espacio, sino ahora me piden distancia, entonces nosotros nos ponemos a hallar la distancia. ¿Cuál es la distancia? Para hallar la distancia, primero teníamos que hallar el desplazamiento. Entonces nosotros analizamos, profesor, posición 1 y el mosquito, posición 2. ¿Hubo un cambio de posición? Sí, hubo un cambio de posición. Y este vector de color blanco es el desplazamiento. Entonces, si a ti te piden la distancia, no vayas a dar la medida de la trayectoria. No, la medida de la trayectoria es el espacio o espacio recorrido. Y la distancia viene a ser la medida del vector de color blanco. O sea, tú tienes que medir este vector de color blanco. Vamos a suponer que nosotros lo medimos y obviamente va a ser menor que la trayectoria, menor que el espacio, y me da 70 metros. Entonces, la distancia sería 70 metros. Entonces, nosotros vamos a llegar a una conclusión que el espacio es diferente a la distancia. ¿Son distintos o no es distinto? ¿O te salió lo mismo? Profesor, pero ¿y si a la distancia yo le pongo 100? Bueno, le puedes poner 100, pero según la gráfica, pues no parece que sean iguales, ¿no? No van a ser iguales, imposible. Según la gráfica vemos una línea verde que si la estiramos es más grande que el vector blanco. Incluso puedo dibujar aquí un mosquito y mira, yo puedo dibujar por aquí, por acá, se movió por aquí, por acá, y al final termina aquí. ¿Ves? Ahí termina. Mira, ¿cuál es la trayectoria? La línea blanca. ¿Cuál es el espacio? La medida de esa línea blanca. ¿Cuál es el desplazamiento? El vector que mide el cambio de posición. Y la medida de ese vector de cambio de posición es la distancia. Dime, la medida de la línea blanca, que es el espacio, ¿tú crees que esa medida te va a dar la misma longitud que va a tener este vector? No, ahora el vector aquí es más pequeño, ¿no? Antes lo dibujé como que parecía un poquito más grande, pero aquí ya estoy dibujando un vector más pequeño. Aquí el espacio no va a ser igual que la distancia. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la conclusión, chicos? La conclusión es que el espacio es diferente a la distancia. Pero, profesor, profesor, ¿por qué ahí me pone, aquí me ha puesto usted, aquí, que el espacio recorrido es igual a distancia? Pues resulta que hay un ejemplo 2. A ver, ¿cuál es ese ejemplo 2? Mira aquí, dibujo aquí una línea y dibujo aquí, pues, un móvil. Vamos a poner aquí en movimiento. Y aquí dibujo ese mismo móvil, aquí también está en movimiento. Bien, este móvil tiene velocidad v
y aquí pues la velocidad no cambia, por algo es MRU, ¿no? Mira, hubo un cambio de posición, ¿no? Este es posición 1, vamos a ponerle posición 1, y ahora está en la posición 2. Pero hubo un movimiento gracias a quién? Gracias a que hubo un tiempo de por medio. A ver, ahora aquí, dibujemos. Profesor, a ver, el móvil, este es un móvil que se movió, está bien, así como el mosquito, que el ejemplo que tuvimos en el número 1. Este móvil se movió. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la trayectoria de este móvil? Si el móvil se movió en forma recta, entonces su movimiento también lo será. Bueno, yo me pongo a dibujar su movimiento. Este móvil se movió en forma recta, porque no se ha movido como el mosquito, incierto, ¿no? Con curvas, no. Este móvil se movió en forma recta. Entonces, esas líneas suspensivas de color blanco viene a ser la trayectoria. Pero este móvil también sufrió un cambio de posición. ¿Y cuál es el cambio de posición? El cambio de posición es un vector, es el vector que mide ese cambio de posición final con respecto a la inicial, o sea que el móvil estaba en el punto 1 y cambió de posición al punto 2 y el vector es una línea recta. Dibujaste la trayectoria y dibujaste el vector desplazamiento. Ahora, sigamos. Si me preguntaran cuál es el espacio, entonces yo voy a dar como respuesta el espacio. Profesor, el espacio era la medida de la trayectoria. Entonces nosotros no podemos medir la trayectoria para dar el espacio. Te pones a medir las líneas suspensivas y vamos a suponer que te dio 20 metros. Vamos a imaginar. Entonces el espacio recorrido o el espacio será 20 metros. Pero de repente alguien viene y te pregunta, ya no, ¿cuál es el espacio? Ya no, ahora quieres saber cuál es la distancia que ha recorrido ese móvil, distancia. Entonces tú recuerda, ¿cuál era el concepto de distancia? Medida del vector desplazamiento. Ya, profesor, entonces el vector desplazamiento es ese vector de color blanco. Me pongo a medir de repente, y este vector de color blanco, cuando tú te pongas a medir, te va a dar la misma medida que la trayectoria. Entonces, si tú te pones a medir este desplazamiento, también te va a dar 20 metros. ¿Te das cuenta? Mira, van a dar lo mismo. Entonces, la distancia va a ser igual a 20 metros. Cosa que no sucedía en el otro ejemplo. La trayectoria con el vector desplazamiento no eran iguales en medida. En el ejemplo 2 sí son iguales en medida, no en concepto, porque uno es vector y el otro es una línea nada más. Pero en medida los dos son lo mismo. Entonces le vamos a poner nosotros aquí, pues, ¿no? Entonces nosotros le ponemos aquí coincide. ¿Qué es lo que coincide? A ver, resulta que en el MRU, en el movimiento rectilíneo, la trayectoria y el desplazamiento coinciden. ¿Está bien? Nosotros le ponemos aquí coincide. Llegamos a la conclusión que el espacio es igual a la distancia en medidas, por si acaso, no en concepto. Pero no en cualquier circunstancia vamos a decir que siempre coincide, solo va a coincidir en el MRU. Van a ser iguales, o sea que el espacio con la distancia van a tener la misma medida. Y no lo estoy diciendo yo para que tú digas, ah, es así, te lo estoy demostrando en este ejemplo. Por eso que aquí abajo hay un apartado que te voy a poner que el espacio recorrido o el espacio va a ser igual a la distancia. Entonces, cuando tú halles el movimiento rectilíneo uniforme, tranquilamente puedes cambiar espacio, distancia, no importa el nombre que le pongas, al final las medidas van a ser lo mismo. ¿Está bien? Si te piden hallar distancia, te piden hallar espacio, ya sabes qué es lo que tienes que hallar, no importa que te cambien el nombre, porque al final es lo mismo en el MRU. Bueno, empezamos a hallar nuestras ecuaciones. ¿Ya? A ver, profesor. Bueno, estoy seguro que te han dicho que espacio es igual a velocidad por tiempo. ¿Cómo saco esto? Mira, borras el espacio y el espacio es velocidad o tiempo por velocidad, ¿no? Algunos ponen la velocidad al inicio, el tiempo aquí, al final los dos se multiplican, pero los dos tienen que multiplicarse. ¿Verdad? Ahora, tú quieres hallar cuál es la velocidad. Entonces pones espacio y mira aquí, mira aquí. Tu tiempo, este es el tiempo,
está multiplicando. ¿Cómo pasa al otro lado cuando un número multiplica? Divide. ¿Y ese tiempo a quién va a pasar a dividir? Va a pasar a dividir al espacio. Entonces sería espacio sobre tiempo. ¿Te das cuenta? A ver, profesor, y si quiero saber cómo hallar el tiempo, igualito, ¿no? El espacio, ahora el que pasa a dividir sería la velocidad. La velocidad pasa a dividir y sería espacio sobre velocidad. ¿Ya? Muy bien, entonces esa sería tu ecuación. Ahora, también si queremos podemos poner también, ¿no? En vez de espacio, algunos te van a poner distancia es igual a velocidad por tiempo o velocidad es igual a distancia sobre tiempo también, o tiempo es igual a distancia sobre velocidad, ¿no? Cualquiera es lo mismo, recuerda que distancia es lo mismo que espacio, pero en un movimiento rectilíneo. ¿Está bien? Continuando con el MRU, vamos a tener un tiempo llamado tiempo de encuentro. ¿Qué cosa es el tiempo de encuentro? El tiempo de encuentro bien, vamos a encontrarlo en este ejemplo, ¿no? Mira aquí. Tenemos dos móviles, móvil A y móvil B. Pero ambos móviles tienen velocidades distintas. Uno es velocidad A y el otro tiene velocidad B. Uno va a la derecha y el otro va a la izquierda. ¿Qué crees tú que va a suceder aquí? Como tienen direcciones contrarias, obviamente en algún momento se van a encontrar. Aquí está el dibujo, ¿no? Aquí yo te estoy dibujando, a ver, aquí, como que un momento en el cual se encontraron. Este encuentro se le llama, pues, cruce, ¿no? Se cruzan aquí, o chocan también puede ser. Entonces, la pregunta puede ser aquí, ¿cuál es el tiempo que demoran en encontrarse? A ese tiempo se le llama tiempo de encuentro. El tiempo de encuentro, profesor, que ya lo tienes aquí, te lo estoy marcando, ¿el tiempo de encuentro será el mismo para ambos? ¿Será distinto? ¿Ustedes qué dicen? El tiempo es el mismo para todos, ¿no? Por ejemplo, ustedes y yo, ¿no? De repente ustedes se la pasan pues estudiando, jugando, trabajando, haciendo de todo. Y yo me la paso durmiendo de repente en mi casa, ¿no? Todo el día duermo, todo el mañana, tarde y noche. ¿Tú crees que porque yo me la paso durmiendo voy a tener menos tiempo que tú al día? ¿O voy a tener más tiempo que tú al día? No. Ambos vamos a tener 24 horas. A todos nos da el mismo sol. A todos nos dan el mismo tiempo en un día. La diferencia es que de repente ustedes lo aprovechan porque están ahí estudiando, trabajando, haciendo quehaceres y de repente yo me la paso en el Facebook todo el día. Entonces yo no lo aprovecho, pero el tiempo es el mismo para ambos. Entonces, este tiempo de encuentro va a ser el mismo para ambos. Por eso le vamos a poner un tiempo TE. TE significa tiempo de encuentro. Profesor, ¿y cómo hago para hallar ese tiempo de encuentro? Bien, facilito, simplemente vamos a usar la ecuación siguiente. Tiempo de encuentro va a ser igual a la distancia. ¿Qué distancia, profesor? Distancia de separación, pues, ¿no? Distancia de separación de los móviles dividido entre la suma de las velocidades. Velocidad A más velocidad del móvil B. Bien, de esta manera tú vas a hallar tu tiempo de encuentro. ¿Está bien? Esa es la fórmula para hallar o la ecuación para hallar el tiempo de encuentro de dos móviles que tienen direcciones contrarias. Bien, vamos a ver un ejemplo. Veamos aquí un ejemplo. Ejemplo número 1. Veamos qué es lo que nos piden. Ponemos aquí resolución. Primero, ¿qué es lo que nos piden hallar? Nos dicen, si ambos móviles parten simultáneamente, hallar el tiempo de encuentro. O sea, van a partir en el mismo instante. O sea, ambos van a partir en el mismo tiempo. Ya hemos visto que los dos van a chocar aquí, ¿no? Uno va a la derecha, el otro va a la izquierda. Las velocidades son distintas, no importa si son iguales, igual, así sea distinta o sean iguales las velocidades, estos móviles igual van a cruzarse. Y hay una distancia de separación. Y como me piden hallar el tiempo de encuentro, entonces simplemente pues rapidito, ¿no? Profesor, creo que esto sale al ojo. Claro, sale al ojo, ¿no? Tiempo de encuentro entonces va a ser igual
La distancia de separación. ¿Cuál es la distancia de separación? 270. ¿Cuál es la velocidad de uno de los móviles? No importa, puedes agarrar cualquiera, no importa el orden aquí. Profesor, quiero agarrar el de 36, no importa, pones 36. ¿Cuál es del otro? 54. Bien, entonces nosotros aquí sería 270, le ponemos 270 dividido entre 90. Yo creo que esta división es sencilla, pero por si acaso sacamos la calculadora y yo estoy seguro que te va a dar 3. Pero aquí de repente va a venir la confusión de muchos alumnos. ¿Pero cuál es la confusión? La confusión va a ser que te da 3. ¿Pero 3 qué? Tienes que ponerle ahí la unidad. Profesor, ¿y qué será? ¿3 metros? ¿3 Celsius? ¿O de repente 3 newtons? Pero para eso, pues obviamente tenemos que dominar un poco las unidades. ¿Qué cosa es TE? TE es tiempo, ¿o no? ¿Real? Tiempo, pero profesor, ¿no es tiempo de encuentro? ¿Pero el tiempo de encuentro qué es? ¿No es tiempo al final? Tiempo, al fin y al cabo es tiempo, ¿no? ¿Y todo tiempo en qué se mide? ¿No se mide en segundos? Entonces te va a dar segundos. ¿Te das cuenta? Al final te va a dar segundos. A ver, entonces, el tiempo de encuentro, le ponemos el número y al final hay que ponerle la unidad. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Sería entonces, todo, como es tiempo, todo tiempo se mide en segundos. Hacerle una resolución 2. Vamos a resolverlo 2 veces. ¿Pero por qué? En la segunda vez vamos a resolverlo, pero para que te des cuenta cómo sale la unidad. Es muy importante, tú tienes que saber cómo sacarle la unidad a los problemas. Si tú tienes práctica, claro, le pones el segundo de frente, pero si no la tienes, entonces hay que saber cómo lo sacamos. Bien, veamos. El tiempo de encuentro aquí es igual. Según mi fórmula, el tiempo de encuentro es distancia de separación, 270. Y aquí es donde cometimos el error, ¿no? La distancia de separación es 270, pero así 270 solo no, es 270 metros. Hay que colocarle la unidad. ¿Y cuál es la velocidad del primer móvil? 36, pero 36 ¿qué? Metros por segundo. ¿Y con quién lo voy a sumar? Con 54, pero 54 ¿qué? Metros por segundo. Bien, pongo aquí, mi tiempo de encuentro es entonces 270 metros dividido entre, como tienen la misma unidad, entonces sumo lo que está abajo, creo que me da 90, ¿no? Aquí me da metros, pero vamos a colocarlo con otro nombre. Aquí vamos a poner, vamos a colocarlo con otro color y aquí le ponemos metro. Dividido entre ¿cuánto? Entre 90, pero ese 90 nos dio metros por segundo. ¿Ya? Entonces, nosotros dividimos tranquilamente, ponemos aquí nuestro tiempo de encuentro, dividimos 270 entre 90, me da 3. Pero también hay que dividir las unidades. Arriba, ¿qué tengo? Arriba me salió metros. ¿Y abajo qué me salió? Abajo me salió metros por segundo, no nos olvidemos. Pero chicos, ¿cómo puedes dividir metros entre metros por segundo? A este metro hay que darle todavía una fracción. Aquí tiene que haber una fracción. Imaginariamente le ponemos 1. A ver, voy a ponerle bien. Ahí está. El 1 simplemente, imaginariamente le pongo ¿para qué? ¿Para qué le ponemos? Para poder aplicar extremos y medios. O sea que las unidades también se resuelven como las fracciones. Así es. Arriba tenía ahí metros, pero ese metro lo tengo que convertir en una fracción para poder dividir con la fracción que está debajo. Entonces lo divides como si fuesen números las unidades. ¿Qué puedes hacer es para poder multiplicar, dividir unidades? Bien, entonces tenemos, sigamos. Tengo tiempo de encuentro es igual a 3 y multiplico extremos. ¿Quién está arriba? M. ¿Quién está debajo? S. Entonces M se multiplica, M multiplico con S y lo divido entre 1 multiplicado con ¿quién? Con M. M arriba y M abajo
Entonces me da el tiempo de encuentro, va a ser igual 3 veces S entre 1, me quedó S y me quedó 1. S entre 1, S. Y por eso me sale la unidad de segundo. ¿Salió o no salió? Sí salió, ¿verdad? Bien, continuando, ahora tenemos un tiempo de alcance. ¿Qué cosa es el tiempo de alcance? Creo que por ahí se nos hace la idea de alcanzar algo, ¿no? Viene de alcance. Ah, tengo que alcanzar algo. ¿Y qué cosa entonces? ¿Cómo lo podemos ver aquí? Mira, fíjate aquí en este ejemplo. Tenemos dos móviles, móvil A y móvil B. Ambos móviles están separados una distancia. Sí, mira, hay una distancia que está separado entre los dos móviles. Pero según lo que vemos aquí en esta gráfica, parece que el móvil A, ahí está el móvil A, el primero, va a alcanzar al móvil B. Ah, por ahí viene el tiempo de alcance, ¿no? Como que el móvil A va a alcanzar al móvil B. Pero profesor, ¿por qué el móvil A alcanza al móvil B si el móvil A estaba muy separado del móvil B? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo alcanzó? Lo alcanzó porque la velocidad del móvil A tiene que ser mayor que el móvil B. No hay otra explicación. ¿Tú crees que si hubieran tenido la misma velocidad, tú crees que lo hubiera alcanzado? ¿Cómo lo va a alcanzar si tiene la misma velocidad? Si tú quieres agarrar a alguien, ¿tú crees que tienes que correr a la misma velocidad? No. Tienes que correr más veloz que ese objeto o que esa persona, ¿no? Entonces, aquí la velocidad del móvil A tiene que ser mayor que la del móvil B. Veamos, entonces, profesor, creo que aquí también está de más, lo alcanza después de un tiempo A. ¿Será el mismo, profesor? ¿Será el mismo tiempo? Creo que te dije que sí, ¿no? No porque tú haces más que otro, no quiere decir que tú vas a tener más tiempo. Bien, profesor, entonces, ¿cómo puedo hallar el tiempo de alcance? Tiempo de alcance. ¿Qué cosa es el tiempo de alcance entonces? Simplemente es el tiempo que le toma a un móvil que tiene más velocidad que el otro móvil en alcanzar. Tiempo, distancia de separación entre resta de velocidad. No te olvides que en la resta se pone la velocidad más grande primero y seguido de la velocidad menor. Vamos con un ejemplo para que te quede claro este tiempo de alcance. Tenemos ejemplo 1, le colocamos aquí la resolución. ¿Qué vemos en la gráfica? Me piden hallar el tiempo de alcance y en la gráfica vemos que hay un móvil que nosotros le podemos llamar de repente móvil A y al otro le podemos llamar móvil B. Son parecidos los móviles, ¿no? Pero no son iguales, no son el mismo porque ambos móviles tienen una distancia de separación con velocidades distintas. Bien, entonces vamos a hallar el tiempo de alcance igual que el ejercicio anterior de dos maneras. El tiempo de alcance, profesor, es igual. Según lo que usted me enseñó, distancia de separación. ¿Cuál es la distancia de separación? 300. Cuando es tiempo de alcance se resta y se coloca la velocidad mayor. ¿Cuál es la mayor? 20. ¿Cuál es la menor? 10. Entonces, mi tiempo de alcance, 100 dividido entre 10. ¿Está bien? Bien, entonces el tiempo de alcance va a ser igual, dividimos 300 entre 10 y me da 30. Listo, profesor, terminamos. Pero la pregunta es, ¿30 qué? Entonces nosotros nos hacemos la pregunta, tiempo de alcance. Estoy hallando el tiempo de alcance. ¿Y qué cosa es el tiempo? El tiempo de alcance, perdón, ¿qué cosa es? ¿No es tiempo? ¿Es o no es tiempo? Claro, es tiempo, ¿no? Sino que le han puesto otro nombre que dice tiempo de alcance, pero al final es tiempo. O tiempo de trabajo. Tú de repente tienes un tiempo de trabajo cuando haces tus tareas, pero al final no es tiempo. No lo mides ¿en qué lo mides? No lo mides en horas, no lo mides en segundos, no lo mides en años, qué sé yo. ¿Cuánto tiempo de repente vas a alquilar una cabina? ¿Cuánto tiempo vas a alquilar? Vas a alquilar también en horas, en segundos. Entonces aquí también. Profesor, entonces me va a dar la unidad segundo, ¿no? Estamos intuyendo. Estoy hallando tiempo de alcance, entonces tiene que ser en segundo la unidad. Bien, ahora vamos a resolverlo de repente de otra manera también, ¿no? Vamos a resolverlo ya trabajando con las unidades.
También, si gustas, también lo puedes hacer. Tiempo, a ver, tiempo de alcance es distancia de separación, 300. Velocidad mayor, pero 300 ¿qué? 300 metros. Distancia de separación, siempre colocamos el mayor, 20 metros por segundo, perdón, la velocidad del móvil más grande, 20 metros por segundo, y la velocidad del segundo móvil, 10 metros por segundo. Muy bien, tenemos entonces, mi tiempo de alcance es igual. Ahí está. Pongo aquí 300 metros y aquí la resta es 10 metros por segundo. Ahora, al momento de dividir aquí, muchachos, yo sé que la división te va a dar 30, pero al momento de dividir las unidades, ¿cómo podríamos dividir metros? A ver, voy a ponerle aquí, si es posible. Yo voy a dividir esto de aquí, voy a dividir la unidad metro, lo voy a dividir entre ¿qué? Entre la unidad metro por segundo. Te voy a explicar bien esto para que no tengas ya dificultades y si tienes alguna duda para que las puedas aclarar aquí. Entonces, yo voy a dividir la unidad que está arriba, que es metro, lo voy a dividir entre metros por segundo. Pero aquí como que para dividir esto, yo tengo que usar extremos y medios. Pero abajo tengo fracción, pero arriba no tengo fracción. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Lo que tú tienes que hacer es convertir arriba una fracción. Hay que sacar una fracción arriba. ¿Qué es lo que haces? El metro que está arriba lo divides imaginariamente entre 1, ¿no? Y el metro por segundo, profesor, ¿pero por qué lo divido entre 1? Porque toda división, todo número, siempre está dividido entre 1. Ese 1 no cambia el resultado, siempre va a ser lo mismo. Por ejemplo, aquí yo te escribo un 3. Tú ves el 3, pero si tú quieres lo puedes dividir entre 1. ¿Y cuánto es 3 entre 1? 3. No cambia en nada, o cambió el resultado, no cambia en nada. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, profesor, aquí sería extremos. A ver, vamos a ver. Aplico mi extremo, metro por segundo, y aplico los medios, que es metro multiplicado por 1. Entonces, aquí va a ser igual. Tiempo de alcance va a ser igual a 30, multiplico extremos m por s, dividido entre 1 por m, simplifico, entonces me da que el tiempo de alcance es igual a 30 segundos. Y se acabó el ejercicio. Entonces, eso sería lo que es el tiempo de alcance. Espero que te esté quedando claro hasta aquí todo, te esté quedando claro la explicación. Y vamos a continuar. Parte final, para ya dar ya por terminado el tema del que es el cinemática, el MRU, vamos a hacer unas conversiones. Vamos a ver unas conversiones. Pero para estas conversiones vamos a tener una tabla, ¿no? Una pequeña tabla vamos a hacer. Yo estoy seguro que esta tabla, pues, ustedes lo deben conocer, al derecho y al revés. Es una tabla de medida, es una tabla de conversiones. Esta pequeña tabla, en el centro tenemos la unidad principal, que es el metro. Vamos a la derecha, nos vamos a ir acortando la unidad. Tenemos el decímetro, tenemos el centímetro, y tenemos el milímetro, ¿no? Estoy seguro que esto lo conocen, ¿no? Como que se va acortando. Y si nos vamos agrandando, tenemos el decámetro, después del decámetro sigue el hectómetro, y sigue el kilómetro. Te vas agrandando. Estas unidades tú las conoces. Pero ahora, ¿cómo voy aquí? Si tú quieres, por ejemplo, convertir de kilómetros a hectómetros, simplemente multiplicas por 10. ¿Está bien? Multiplicas por 10. Si quieres ir en este sentido, multiplicamos por 10 también aquí. Ahora, ¿qué sucede si quieres ir en sentido contrario? Porque también va a haber un sentido contrario. Vamos a ponerle entonces aquí. ¿Qué sucede si te quieres ir en sentido contrario? Pues el sentido contrario simplemente lo que vas a hacer es una división. A ver, un ejemplo, profesor. Por ejemplo, mira, 2 hectómetros. Si tú quieres saber cuántos metros son 2 hectómetros, mira, quieres saber cuántos metros hay en 2 hectómetros. Entonces, si tú quieres irte a metros,
mira el sentido de la flecha. Multiplica por 10, mira, ¿ves? ¿Estás viendo el sentido o no? Entonces multiplicamos 2 por 10 y de nuevo lo multiplico por 10, porque para llegar a metro hay que multiplicar por 10 dos veces. Entonces multiplicamos 2 por 10, 20, y 20 por 10, 200. Quiere decir que 2 hectómetros son 200 metros. ¿Está bien? Veamos otro ejemplo. Supongamos que me dan aquí, a ver, 10.000 milímetros. Y yo quiero saber cuántos, a ver, me quiero ir hasta decímetros, a ver, me quiero ir en este, si me quiero ir a decímetros, significa que me quiero ir en este sentido, ¿no? Me quiero ir a decímetros. Entonces, ¿cómo sería aquí, profesor? Mira el sentido de la flecha morada. Si te vas a ir en el sentido de la flecha morada, creo que vas a usar el sentido 2. ¿Y entre cuánto vas a dividir para llegar a centímetro entre 10? 10.000 entre 10, 1.000. Ahora 1.000, de nuevo lo divides entre 10 y te va a dar 100. Entonces, 100 decímetros es igual a 10.000 milímetros. Y de esa manera tú haces tus conversiones. Convertir aquí entonces. Si me piden, si tengo 3 kilómetros y lo voy a convertir a metros, busco, ¿dónde está kilómetros? Kilómetros está aquí, mira. Y lo vas a convertir a metros. ¿Por cuánto vas a multiplicar? Kilómetros para llegar a metro, yo pongo aquí, fíjate. Kilómetros para llegar a metro, ahí está, mira, ¿ves? ¿Por cuánto vas a multiplicar? Por 10, o sea, vas a multiplicar por 1.000. Entonces, 10 multiplicamos por 1.000. Por 1.000 sería 3. Multiplicaste y simplemente le agregas la m de metros y se acabó. A ver, veamos la conversión número 2. Igualito, ahora tienes 8.000 metros y lo vas a convertir a kilómetros. Ya sabes cuál es el sentido. Buscas metro, en este caso, aquí está metros, y me voy a ir ¿a dónde? A kilómetros, ¿no? Ahora mira el sentido que voy a usar. ¿Ves? Ahora voy a dividir, ¿y voy a dividir entre cuánto? Entre 1.000, ¿no? Entonces pongo aquí 8.000, lo divido entre cuánto? Entre 1.000. ¿Y cuánto me da? Me da igual a, creo que sería 8. Y simplemente le agrego km de kilómetros. Bien, esto de aquí pues ya lo resolvemos rápido, ¿no? Si tengo kilómetros, 0,3, profesor, ¿por cuánto debo multiplicar? Usted me dijo que debo multiplicar de frente, ya sería por 1.000, ¿no? Si gusta, miras la tabla y vas a ver que te va a dar por 1.000. ¿Y cuánto sería 0,3 por 1.000? Solamente pues corremos la coma 3 lugares. Al correr la coma 3 lugares, esto me va a dar 300. Ah, perdón, pero aquí me va a dar 300, pero 300, ¿qué? 300 metros. Igualito aquí, ¿no? Si tú quieres convertir 1.355 metros, lo quieres convertir a kilómetros, hay que dividir de metros, perdón. Para llegar a kilómetros, de metros para llegar a kilómetros, hay que dividir entre 1.000. Lo vimos en la tabla también. Bien, cuando dividimos esto, simplemente se corre la coma 3 lugares, ¿no? Al correr la coma 3 lugares me va a dar 1,3 y le agrego el 5,5. Y la unidad no nos olvidemos. Muy bien, espero que haya quedado claro el tema de cinemática y este tema también de conversiones. Entonces ya hasta aquí, nos vemos la próxima semana.